Buenos días. Les invito a abrir sus Biblias, libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie de sermones expositivos en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer la porción que estaremos estudiando, que son los versos 16 al 34. Dice la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Uno de los argumentos ateos más conocidos, y que ellos suelen decir de manera despectiva para tratar de ridiculizar la existencia de Dios, es una pregunta de la siguiente manera. Los ateos muchas veces hacen esta pregunta: ¿y por qué Dios simplemente no viene y se presenta de manera visible al mundo para que todos sepan que existe? Y así tal vez creeríamos. ¿Por qué no viene de manera visible? ¿Por qué no se presenta delante de las personas y dice: aquí estoy, soy yo, soy Dios? A esta pregunta el difunto y amado pastor R.C. Sproul contestó lo siguiente: ya eso ocurrió hace 2000 años, y cuando vino lo clavaron a una cruz. Esa fue la respuesta. Ya eso pasó. Ya Dios vino visiblemente, encarnado. ¿Y qué hizo el ser humano? ¿Creyó? No, lo clavó a una cruz. Sin ninguna duda, este fue el pecado más grande que cualquier ser humano en la historia haya cometido jamás. Tomar al Hijo de Dios, Dios encarnado, totalmente justo y sin mancha, perfecto, levantarle un juicio falso basado en mentiras, torturarlo física y psicológicamente y luego asesinarlo, debe ser una maldad que no puede ser explicada con palabras. El asunto es que, por increíble que pueda parecer y por tan terrible que este mal y que este pecado haya sido, Dios es soberano aún en medio de esos eventos atroces y los usa para sus propósitos y fines santos
incluyendo la salvación de los suyos, incluyendo la salvación de los suyos. En nuestras enseñanzas anteriores hemos estudiado cómo Dios es soberano en la salvación de los pecadores y cómo el Espíritu Santo tiene un papel absolutamente protagónico en esta salvación. Dios fue soberano en establecer en dónde su evangelio debía ser predicado. Dios fue soberano en elegir a aquellas personas a las cuales abriría el corazón por medio del evangelio predicado. Y como hoy veremos, Dios es soberano incluso en usar las circunstancias adversas para llevar el evangelio a los suyos. O sea, incluso una circunstancia que parece ser una derrota, por decirlo de alguna manera, al avance del evangelio, en realidad termina convirtiéndose en un instrumento para el avance del evangelio. Si lo analizamos con calma, toda esta porción que hemos visto en estas últimas enseñanzas y que veremos hoy, nos habla de la soberanía de Dios en la salvación, ordenando tres aspectos importantes: lugar, personas y circunstancias. O sea, Dios es soberano en la salvación. ¿Por qué? Porque tiene control, dominio absoluto sobre todas esas cosas. Sobre los lugares, sobre las personas y sobre las circunstancias. El asunto es que aún las circunstancias adversas trabajan para los propósitos salvíficos, soberanos de Dios. Así que en la mañana de hoy pues estaremos viendo una tercera enseñanza sobre la soberanía de Dios en la salvación y cómo su gracia soberana se dispensa al pecador por su decreto. Entonces, que sea el Señor ayudándonos en esta mañana. Recordemos que el domingo anterior vimos que la misión compuesta por Pablo, Silas, Lucas, Timoteo, entre otros, atraviesa la región de Frigia y Galacia, y que llegaron a la ciudad de Filipos, en Macedonia, a colonia romana. Y dijimos que Filipos era una ciudad próspera y que era multicultural, o sea que tenía una población diversa que estaba influenciada por diversas prácticas religiosas. Y esto es interesante, ¿no? O sea, ahí había una población diversa, influenciada por muchas prácticas religiosas, por muchas prácticas culturales, incluida la adoración a dioses paganos, prácticas diversas, incluida la adivinación, pero parece ser que lo único que estaba prohibido era el cristianismo. Lo único que no se podía hacer era el cristianismo. Ya lo vamos a ver. En este pasaje vemos cómo Dios obra a través de las circunstancias adversas para llevar a cabo su plan de salvación. Pablo y Silas, después de liberar a una joven esclava de un espíritu de adivinación, son llevados ante las autoridades, azotados públicamente y encarcelados. Y eso, a primera vista, parece ser un revés al ministerio. O sea, cualquiera que viera eso, ¿qué diría? No, pues el avance del reino va perdiendo. Eso es lo que se pensaría, ¿no? Pues mira, está la misión predicando y ¿qué hicieron? Los capturaron, los azotaron y los metieron presos. No, ahora no se va a poder predicar el evangelio. Pero eso que parece ser un revés, esa experiencia dolorosa para los apóstoles, en realidad Dios la utiliza para demostrar su poder y su soberanía en la salvación. ¿Por qué? Porque estando en la cárcel, Pablo y Silas cantan himnos y oran a pesar de sus cadenas, lo que lleva a un carcelero y a su familia a escuchar el evangelio y ser salvos. O sea, toda esa situación dolorosa, toda esa situación difícil, a la final, ¿en qué termina? En que un hombre y su familia escuchen el evangelio y sean salvos. O sea, Dios es soberano en los lugares, en las personas y en las circunstancias. Todo lo usa para finalmente llevar a cabo su propósito salvífico. Hermanos, no hay absolutamente nada que frustre el propósito divino cuando quiere salvar a un pecador. Pero vamos por partes. Vamos a desglosar varias cosas importantes en nuestro texto. Lo primero es que encontramos a Pablo y a Silas en la ciudad de Filipos y se encuentran con una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Este es el tipo de textos que muchos, cuando los encuentran,
les entra una curiosidad sensacionalista. O sea, ellos no van al fondo de lo que nos está enseñando la palabra de Dios aquí. Ellos lo que les interesa es, bueno, ¿y qué adivinaba? ¿Y cómo adivinaba? ¿Y cómo era ese espíritu? Y hoy todavía tenemos esos espíritus. O sea, realmente el ser humano, como no le interesa que le hablen de su pecado, pues a él le interesa son este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, pero nosotros tenemos que ir más allá y entender el mensaje de fondo. Ahora, ¿qué era lo que gritaba esta joven que seguía a Pablo y a sus compañeros? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Güey, ¿dónde estaba la mentira? O sea, es interesante porque el espíritu de adivinación, ¿qué hacía? Decía algo que era cierto. Decía algo que era verdad. Pablo, Silas y sus compañeros eran hombres, siervos del Dios Altísimo y que anunciaban el camino de la salvación. Tal cual. Pero, obviamente, la maldad, hermanos, la maldad utilizará incluso lo lícito para el mal. O sea, realmente, ¿cuál era aquí el propósito? ¿Que los hombres vinieran a Pablo y a Silas a escuchar el evangelio? No, el propósito era que pasara algo parecido a lo que pasó después. Revelar qué era lo que estaban haciendo para que atrajeran la atención sobre sí, no solamente de aquellos que los podían escuchar, sino más bien de los enemigos del evangelio. No había ninguna buena intención en este espíritu maligno. Ahora, hay algo que podemos ver aquí claramente, y es que Satanás y sus demonios saben claramente quién es Dios y conocen de su poder. Satanás y sus demonios, esto es algo que la Escritura nos revela. Muchas personas tienen muchas confusiones sobre Satanás y sus demonios, pues una de las cosas que la Escritura nos revela es que Satanás y sus demonios saben claramente quién es Dios, conocen su poder, pero eso no hace que se humillen ante Él y que lo reconozcan como Señor. Dice en Santiago, capítulo 2, verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, los demonios tienen un conocimiento intelectual, un conocimiento racional acerca de Dios, pero eso no hace que dejen de ser demonios. Y esto es importante porque nos muestra una verdad clara, que es la siguiente: el conocimiento intelectual no hace a alguien un creyente. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. O sea, ellos creen, pero ese creer no es un creer de fe espiritualmente hablando, no es un creer de sometimiento, y esto es importante. Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque si usted hace una encuesta, por ejemplo en Caucasia, el 99% de las personas le van a decir: yo creo en Dios. El 99% de las personas le van a decir: yo creo en Dios. Pero hermanos, ¿cómo es ese creer? ¿Es un creer con fe o es un creer como el de los demonios? Porque si usted dice: no, yo sé que Dios existe, claro, yo creo en Dios, eso no lo hace usted un cristiano, eso no lo hace a usted un hijo de Dios, y eso definitivamente no lo va a salvar. Millones de personas se van al infierno cada día diciendo que creen en Dios. ¿Por qué? Porque no es un creer de fe, no es un creer espiritual, no es un creer en arrepentimiento, no es un creer en reconocimiento a la autoridad de Cristo, a su señorío. Los demonios creen y tienen mejor actitud que muchos que ni les va ni les viene. Los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no obedecen. Los demonios no se sujetan a la autoridad de Dios. Ahora Pablo, lleno del Espíritu Santo, discierne la naturaleza de este espíritu, se dirige a él, le ordena que salga de la joven en el nombre de Jesús, e instantáneamente el espíritu sale de ella. Y esto claramente nos muestra pues que Jesucristo tiene toda autoridad, poder y señorío sobre todo lo que existe en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No hay nada que pueda resistir su poder y su autoridad. Hay personas que por su ignorancia
suelen pensar que Dios y Satanás están como en una lucha, ¿sí? La lucha del bien y del mal, ¿no? Como si fueran iguales. Y no hay nada más lejos de la realidad. Había un pastor que usaba una figura incluso despectiva. Él decía, Satanás es como un perrito así amarrado y él llega hasta donde Dios le permite. Bueno, Dios es absolutamente soberano y de Él es el reino, el poder y la autoridad. Satanás no puede hacer absolutamente nada que Dios no le permita hacer para sus fines y sus propósitos. Entonces, cuando el espíritu sale de esta mujer, esta acción desata la ira de los dueños de la esclava. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que habían perdido la fuente de ingresos al perder la habilidad de adivinar. Y solamente por tocarlo rápidamente, este asunto de adivinar, permítame decirle una cosa. El único ser que conoce el futuro es Dios. El único ser que conoce el futuro es Dios. Y nosotros conocemos del futuro lo que Dios nos ha querido revelar. ¿Usted quiere saber el futuro? Hay muchas personas que pagan para saber el futuro. ¿Usted quiere saber el futuro? Vaya a Apocalipsis en la Biblia. ¿Usted quiere saber qué va a pasar en el futuro? Le voy a decir qué va a pasar en el futuro. El Señor Jesucristo vendrá con poder y gloria por segunda vez para juzgar al mundo. Y usted tendrá que estar ahí en ese juicio. Eso es lo que va a pasar en el futuro. Yo quiero saber qué va a pasar en el futuro. Eso es lo que va a pasar en el futuro. Usted va a estar delante del trono de aquel, como decía el pastor Leonard Ravenhill, cuyos ojos son como llama de fuego. Usted estará ahí y no puede enviar un representante y no puede enviar un abogado. Usted estará ahí. Eso es lo que va a pasar en el futuro. Y toda su vida, todos sus pecados serán puestos a la luz. Todos. Eso es lo que va a pasar en el futuro. Pero esta adivinación que tenía este espíritu no tenía nada que ver con eso. Esta adivinación era muy parecida, como lo decía el predicador y pastor Wayne Grudem. Él decía, pues un demonio podía saber qué desayunaba yo en la mañana. ¿Sí? Entonces esta adivinación era, pues, ¿qué se necesitaba para saber que estos hombres eran siervos de Dios? Pues el conocimiento de haberlos visto antes. Eso es el pasado, no el futuro. Ese era el espíritu de adivinación. Seguramente llegaban personas y les decían que habían hecho en la mañana, que habían hecho el día anterior, que habían... y la gente pagaba solamente por eso. Y lo que pasó es que estos hombres revelaron su corazón codicioso y despiadado, porque eran los dueños de esta esclava y estaban más preocupados por su beneficio económico que por la libertad y el bienestar de la joven. O sea, ellos no salieron diciendo, mira, fue libertada de este espíritu. No, ellos salieron diciendo, se nos acabó la plata ahora, se nos acabó el ingreso. Y eso los llenó de ira, y lo que hicieron fue hacer una serie de acusaciones falsas que llevaron a que Pablo y Silas fueran azotados públicamente y encarcelados injustamente. Hermanos, este incidente ilustra la persecución que enfrentan los seguidores de Cristo por proclamar la verdad y resistirse a las fuerzas del mal. Bien lo dijo el Señor Jesucristo, Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos. ¿Predicaron el Evangelio? Mire, cuando usted predica el Evangelio, escúcheme bien, cuando usted predica el Evangelio, usted va a afectar al reino de las tinieblas, de una u otra manera. O sea, cuando el reino de Dios avanza, el reino de las tinieblas se ve afectado. ¿Por qué cree usted que hoy en día el mundo no quiere que usted predique? El mundo no quiere que usted predique. ¿Por qué? Porque hay intereses, muchas veces económicos, que se ven afectados. Hay muchas corporaciones, empresas, personas, entidades que no les conviene que Cristo sea predicado. ¿O usted cree que, por ejemplo, en un municipio o pueblo donde haya gran actividad de grupos delictivos al margen de la ley, le conviene que usted esté predicando los pecados que ellos cometen y que esté predicando para que haya personas que se salgan de esos grupos? Si usted llega a predicar, lo primero que le van a decir es, aquí no predique eso.
¿sí? En los países comunistas, por ejemplo, ¿usted cree que a ellos les conviene que usted predique que hay un único Dios vivo y verdadero y que el Estado no es ningún Dios? A ellos no les conviene eso. Se afecta la obediencia de las personas hacia ellos. Entonces, aquí lo que pasó fue exactamente eso. Al liberar a esta esclava de este espíritu, estos hombres pierden su fuente de ingresos y lo que hacen es quitar de en medio a aquellos que les causaron esa pérdida. Así fuese con mentiras, así fuese con un juicio falso. Esto no es muy distinto a lo que pasó con nuestro Señor Jesús. La envidia, el odio, el resentimiento de aquellos que estaban siendo afectados por el mensaje del Salvador, lo que hicieron fue llevar a que fuera crucificado. Ahora bien, en lugar de lamentarse por la situación, Pablo y Silas tienen una actitud, hermanos, podríamos decir, este verso 25 del capítulo 16. Mis hermanos, yo creo que este es un verso que debemos memorizar. Cada vez que usted tenga una tribulación, un problema, una situación difícil, acuérdese de este verso. Acuérdese de este verso. Este verso dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estamos hablando de unos hombres que por causa de la verdad, por causa del evangelio, hermanos, fueron azotados, avergonzados y encarcelados injustamente. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Yo le voy a decir qué hubiésemos hecho nosotros. Nos hubiésemos puesto a llorar quejándonos de la situación. ¿Por qué esta injusticia? ¿Por qué si yo estoy predicando? ¿Por qué si estoy haciendo lo bueno? ¿Qué hicieron Pablo y Silas? En lugar de centrarse en su dolor y sufrimiento, se enfocaron en la grandeza de Dios y en su fidelidad a pesar de las dificultades. Cantaron himnos de alabanza en medio de la noche, demostrando una fe inquebrantable y una confianza absoluta en el poder de Dios. Básicamente hicieron lo que Pablo escribió después en Romanos 12:12, cuando dijo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso fue lo que hicieron. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cuándo fue la última vez que en medio de una enfermedad, de un dolor que estabas pasando, cantaste himnos? Intenta recordar cuándo lo hiciste. O sea, la última vez que estabas en una situación muy dura, muy difícil, llorando, un dolor, una enfermedad, un sufrimiento, la pérdida de un ser querido. ¿Cuándo fue la última vez que en medio de esa situación cantaste himnos a Dios? Dijiste: esto me duele demasiado, voy a cantar, voy a alabar. Pues hermano, si alguno lo hizo, permítame felicitarle por su fe. Pero la mayoría de nosotros, yo creo que nunca hemos hecho eso. Tal vez hemos orado: no, Señor, no puedo más, aquí está esta carga. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted no solo oró? Porque usted, claro, es más fácil orar en medio del dolor pidiéndole a Dios pues que te quite el dolor. O sea, te está doliendo, tú no lo quieres. Entonces, orar a Dios, a decirle: quítame esto, pues es más fácil. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted no solo oró, sino que adoró? Así como Pablo y Silas. Aquí dice que ellos oraban, pero que cantaban y que los presos los oían. Y seguramente no solo los presos, sino el carcelero. Hermanos, este ejemplo de Pablo y Silas nos enseña que incluso en medio de las circunstancias más adversas, nuestra respuesta debe ser la oración y la alabanza a Dios. En lugar de permitir que el miedo y la desesperación nos consuman, debemos confiar en el poder de Dios y alabarle en todo momento. Hermanos, ¿en qué momentos se compusieron varios de los más hermosos salmos que están en la Escritura? ¿En qué momento? ¿Qué estaba pasando en la vida de David, por ejemplo, cuando compuso muchos salmos? ¿Sí? Yo le voy a decir qué estaba pasando en algunos de esos momentos.
En algunos de esos momentos lo estaban sitiando para capturarlo y comerse sus carnes, literal. Y en ese momento se compusieron muchos salmos. Hermanos, la oración y la alabanza nos fortalecen espiritualmente en esos momentos. Nos fortalecen espiritualmente en esos momentos. Y nos recuerdan que Dios está siempre presente, porque muchas veces el golpe en la cara no deja ver. Usted está en el dolor, en el sufrimiento, y usted se olvida de su Dios. Pero si usted entra en oración, entra en alabanza, usted dice, no, es que yo sé que el Señor está aquí. Claro, yo estoy pasando esto, pero el Señor sigue en su trono. ¿Sí? Él está aquí. Él sigue conmigo. Te recuerda, el Señor Jesucristo dijo que nunca nos abandonaría. Él está aquí. No lo siento, no lo veo físicamente, pero está aquí porque su palabra lo dice. Es una cuestión de fe. Entonces, cuando usted ora y alaba, se fortalece. Bueno, sé que decirlo suena una cosa y hacerlo ya es otra, pero hermano, es el llamado a la palabra de Dios. Es el ejemplo. Recuerden que la Escritura nos enseña por mandatos, principios, ejemplos. ¿Cuál es el ejemplo de Pablo y Silas? Estaban orando, que estaban cantando aún en medio de estas situaciones. Ahora, en medio de la noche, mientras Pablo y Silas oraban y alababan a Dios, ocurrió un evento sobrenatural. Lo que ocurrió aquí, pues, no fue algo natural, fue sobrenatural y fue un terremoto que sacude el lugar, haciendo que los cimientos de la prisión tiemblen y que las puertas se abran. Y despertando de su sueño, el carcelero vio las puertas abiertas y, asumiendo que los prisioneros habían escapado, ¿qué iba a hacer? Pues se iba a suicidar, porque prefería la muerte antes que enfrentar la ira de sus superiores. O sea, seguramente él dijo, bueno, yo me meto esta espada y es mejor que me azoten, me torturen y después me maten. O sea, es mejor morir de una. Pero Pablo interviene, detiene al carcelero de cometer este acto y le dice que todos los prisioneros están presentes y que nadie se ha ido y que nadie ha huido. Y aquí la reacción del carcelero es más allá que una simple, digamos, reacción de asombro. Él no sintió alivio solo por la seguridad de los presos. Ah, no, están aquí, qué bien, no hay problema. Esa no fue su reacción. Su reacción es la de alguien que había sido tocado profundamente en su corazón. Este hombre llega, se postra ante Pablo y Silas, reconociendo la realidad de su autoridad espiritual, y en un momento de profunda convicción le hace a Pablo la pregunta más importante que se puede hacer cualquier ser humano en la historia. La pregunta más importante de la existencia de un ser humano es esta. Es más, si usted pudiese tener la respuesta de una sola cosa en toda su vida, usted debería preguntar esto. ¿Cuál fue la pregunta que hizo el carcelero? En versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es interesante, hermanos, que a esta pregunta existan tantas respuestas distintas cuando la respuesta está ahí. Pero usted hágale esta pregunta a 100 personas y tendrá 100 respuestas distintas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? No, usted tiene que hacer buenas obras, usted tiene que portarse bien, usted tiene que ir a la Catedral de Monserrate una vez al año, usted tiene que ir al Ramadán allá, al Festival de los Musulmanes, usted tiene que... O sea, hay respuestas las que usted quiera. Pero hermanos, esta es una pregunta cerrada. ¿Cómo así? Bueno, no es de sí, no, pero es una pregunta que tiene una sola respuesta. O sea, esta no es una pregunta que tiene múltiples... ¿Recuerdan los exámenes cuando le ponían una pregunta con múltiples respuestas? O sea, que habían varias que podían ser la correcta. Bueno, esta pregunta no tiene varias respuestas correctas. Esta pregunta tiene una sola, y es la que le da el apóstol Pablo. ¿Cuál es la respuesta que le da el apóstol Pablo al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo,
tú y tu casa. Hermanos, este es el corazón del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo, pero no es el creer de los demonios. No, sí, claro, yo creo en el Señor Jesucristo. No. Es un reconocimiento del señorío de Jesucristo. Es un reconocimiento y aceptación de que soy un pecador, de que Jesucristo es el Señor y de que Él murió en una cruz por mis pecados. Cree en el Señor Jesucristo. Hermanos, no hay varios caminos a la salvación. No es que yo no sé, de pronto se salvó. No. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Salvador. Solo en Él hay perdón de pecados. ¿A quién iremos? ¿Usted quiere la salvación? ¿Quiere el perdón de sus pecados? ¿Quiere la vida eterna? ¿Quiere estar con Dios por toda la eternidad? ¿Quiere que en ese día del juicio usted sea declarado inocente? Venga a los pies de Jesucristo. Mire a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor crucificado, y crea en que Él fue resucitado de entre los muertos y usted será salvo. Y nadie podrá arrebatarle esa salvación. Ahora, hermanos, ¿cuál es el punto? El punto es que en medio de esta situación que parecía ser una derrota del avance del Evangelio, Dios soberanamente la usó para traer salvación a este hombre y a su familia. Dios no solamente es soberano en la salvación en un aspecto. Dios es soberano en la salvación en todos los aspectos. Desde el lugar donde el Evangelio llega, qué personas son las que son salvadas, cómo son las circunstancias que llegan ahí, y aun si son circunstancias difíciles, problemas, dudas, igual Dios hará llegar su Evangelio a aquellos que Él ha establecido salvar. Él cumplirá sus propósitos. Este carcelero encontró la salvación porque Dios se la llevó hasta ahí. Porque Dios, claro, el punto es, hermanos, que cualquiera podría decir, o Pablo hubiese podido decir, bueno, voy a llevarle el Evangelio a alguien, pero no podía ser de otra manera. O sea, tenía que ser a través de un juicio falso, de unos azotes, de estar encarcelado. O sea, no podía ser de otra manera. Hermano, Dios es soberano. ¿Sí? Entonces el punto es que la próxima vez que usted esté allá dolorido, canalizado en una urgencia, qué sé yo, porque todos pasamos por ahí, usted se pregunte, mira a su alrededor y diga, bueno, ¿y a quién le puedo predicar aquí? El Señor me puso aquí. ¿O es que quién me puso aquí? Claro, porque cuando uno está pasando por situaciones difíciles, entonces ahí sí no es Dios. ¿Quién hizo al mudo, al ciego, al sordo? Dice el Señor. Si usted está ahí, en un momento difícil, ¿quién lo puso ahí? Dios lo puso ahí. Y usted debe preguntarse, bueno, ¿qué puedo hacer? No tengo a nadie. Bueno, entonces voy a orar y voy a cantar himnos. Pero es una invitación, hermanos, a la fe y la confianza en el Señor, a fortalecer nuestra fe y confianza, porque es que nuestra fe y confianza en Dios es muy endeble. Es muy endeble. Hermanos, la más mínima enfermedad, el más mínimo dolor, el más mínimo sufrimiento, suele a uno, como dicen por ahí, bajarle la moral. Ese bajarle la moral es un nombre elegante para la falta de fe y confianza en el Señor. Hablo de nosotros los varones, por ejemplo. ¿Sí? No sé si usted ha visto ese meme donde está la mujer enferma y está haciendo oficio. No, es que estoy un poquito cansada y tal.
y está el hombre con una fiebrecita y está acostado y que haciendo el testamento. No, estos son mis últimos momentos y tal. Bueno, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor. La respuesta a la pregunta del carcelero es la respuesta de la Escritura a la pregunta de cómo puede ser salvo alguien. En Romanos 10:9 claramente lo dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No, es que para salvarte tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, usted tiene que creer en el Señor Jesús. Crea en Él para el perdón de sus pecados y crea que Dios le levantó de los muertos. Y usted será salvo. Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su... La palabra de Dios fue predicada con claridad, con poder, y la obra del Espíritu Santo abrió los corazones de los oyentes. Quiero aclarar algo aquí, un paréntesis muy puntual pero importante. Esa promesa fue para el carcelero y se cumplió inmediatamente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué pasó? Pues que le predicaron el evangelio a los de la casa del carcelero y ¿qué pasó? Fueron salvos. Pero hay muchas personas que dicen, es que si yo creo, entonces mi familia se va a salvar también. No. Hay algo que se llama la analogía de la fe. Usted no puede coger solo este versículo para hacer una doctrina. No es que la casa se salva por consecuencia, ¿no? Cree una persona y entonces la casa se salva. No. Usted tiene que creer de manera personal. Y eso fue lo que pasó con la familia. No fue que la familia... O sea, la promesa fue, serás salvo tú y tu casa, y efectivamente fue así, pero a través del medio natural que fue la predicación del evangelio. ¿Sí? Entonces es importante aclarar eso. Pero, y otra cosa que vemos en el texto, hermanos, es lo mismo que vimos en el caso de Lidia. ¿Ustedes recuerdan qué pasó cuando Lidia creyó? Enseguida mostró su servicio, enseguida mostró su hospitalidad. ¿Y qué pasó con el carcelero? Que apenas creyó, ¿qué pasó? Enseguida les lavó las heridas a Pablo y a Silas, actuó con generosidad, los invitó a casa. O sea, usted empieza a ver enseguida una vida transformada. Un hombre tosco, seguramente acostumbrado a tratar a los presos no de la mejor manera, pero enseguida muestra un carácter transformado. Hermanos, la conversión del carcelero y su familia son un testimonio poderoso de la obra redentora de Dios a través de la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Aún en medio de circunstancias aparentemente adversas, Dios obró y sigue obrando soberanamente para la salvación de los suyos. Así que debemos tener esa confianza en el Señor y creer en que Él continúa hoy salvando a los pecadores. Unas aplicaciones para finalizar. Miren, aquí hay un detalle importante que en la lectura rápida solemos pasar, y es la importancia de la reunión de oración. Quiero que vaya al texto y se dé cuenta de un pequeño detalle cuando inicia el texto en verso 16. Aconteció, y este es Lucas, el que está escribiendo, aconteció que mientras íbamos ¿a dónde? A la oración. A la oración. Pues son esos pequeños detalles que se pasan rápidamente, pero nosotros que vemos que estos siervos del Señor siempre y permanentemente estaban ¿qué? Yendo a orar. Y esta no era una oración individual. Esta era una oración corporativa. O sea, ellos estaban yendo juntos, yendo nosotros a la oración. Entonces, ¿cómo lo aplicamos nosotros? Pues hermano, la reunión de oración. Una tendencia mental de darle a la reunión de oración un segundo plano. Usted el domingo se prepara mejor, se pone sus mejores ropas, trae sus Biblias, pero cuando llega el jueves la reunión de oración no le damos la misma importancia.
Muchas veces venimos sin Biblia, llegamos tarde. ¿Por qué, hermano? Si la reunión de oración es importante. Debemos darle a la reunión de oración el lugar que debe tener. Porque igual estamos delante, o es que el Dios del domingo es distinto al Dios de los jueves. Estamos delante del Señor y estamos en su casa. La reunión de oración es importante y los apóstoles siempre la tuvieron presente y no faltaban. Ahora, la segunda aplicación o lo segundo que debemos tener presente es que el conocimiento intelectual de la verdad no trae salvación. No estoy queriendo decir con esto que no debemos estudiar la Escritura, que no debemos leer buenos libros. Pero hermanos, si usted va a la Escritura, como decía el pastor Arthur Pink, si usted no va a este libro a buscar su pecado y ver cómo lo trabaja y ver cómo obedece y ver cómo vive y ver cómo conoce más al Señor, si usted va aquí es a buscar una información intelectual, eso no le va a aprovechar. Eso no le va a aprovechar. O sea, usted tiene que ir a la Biblia, bueno, Señor, estoy aquí para que me hables, estoy aquí para que me digas qué debo cambiar, qué debo dejar de hacer, qué debo empezar a hacer, cómo me puedo santificar más. Esa debe ser la actitud. Pero una actitud intelectual es la que tienen los demonios. Miren, hay hombres con doctorados, maestrías en divinidades y demás. Los liberales alemanes sabían más teología que cualquiera de nosotros juntos y no eran creyentes. No eran creyentes. ¿Sí? Otra aplicación importante, hermanos, es que debemos cuidarnos del pecado de la codicia. La codicia es un pecado que trae otra serie de pecados. Estos hombres que estaban haciendo dinero con su esclava, no les importaba el bienestar físico de su esclava, tampoco les importó mentir, calumniar, tampoco les importó que metieran presos injustamente a unos hombres, todo por la codicia. Todo por la codicia, porque me quedé sin la fuente de dinero. Hermanos, debemos tener cuidado, pues la codicia trae mentira, trae desinterés por el otro y en muchas ocasiones trae hasta el homicidio. Hace poco veía un caso, ocurrió en un lugar de aquí de Antioquia, de una pareja que invitó a vivir con ellos a una muchacha para darle trabajo, para no sé qué. ¿Sabe qué hicieron? Le pusieron un seguro de vida a su nombre y a la semana la mataron, solo para quedarse con la plata. ¿Solo por qué? Por la codicia, por la avaricia. Bueno, el amor al dinero es algo de lo que tenemos que cuidarnos. Mire, y usted dirá, bueno, soy creyente, yo no voy a matar a nadie por la codicia. Sí, usted va a matar a nadie por la codicia, pero va a llegar tarde a la oración por la codicia, porque es que usted tiene que trabajar. No va a trabajar el día del Señor porque es que tengo que hacer dinero. ¿Sí? Voy a mentir porque es que, no sé, ahí necesito tal cosa. Bueno, la codicia nos va a llevar, o nos puede llevar a muchos más pecados. Entonces no deje que se anide ese virus ahí en el corazón. Eso hay que mortificarlo. Pero la fe y la confianza en Dios en medio de la adversidad son importantes. Y ahí lo vimos en el ejemplo de Pablo y de Silas, ¿no? Es un caso que es bueno que lo tengamos ahí, en la mente, para traerlo cuando pasemos por situaciones parecidas, ¿no? Pero me acuerdo lo que dice la Escritura, mira cómo los hermanos lo afrontaron, yo tengo que hacerlo de esa manera. Y finalmente, pues lo que ya vemos, que Dios obra en medio de la adversidad para la salvación incluso de los suyos.